amigos de La Habana y de sus historias escondidas. La semana pasada empezamos a hablar sobre la historia de la calzada de Infanta, hablando de algunos recintos que se encontraban aquí, se encontraban allá, y esta semana les toca a otros. Pero antes, déjame darte algunos datos curiosos, porque a la calzada de Infanta le ha pasado como a otras tantas calles en nuestra ciudad, que han intentado cambiarle el nombre. En 1921, el Ayuntamiento de La Habana nombró oficialmente a la calzada de Infanta, quizás para borrar un poco el sentimiento colonial o, en cierta medida, con un poco de chicharronería al presidente que salía de turno, nombraron esta calle como Avenida Menocal. Pero para los habaneros, Infanta siguió siendo sencillamente Infanta. En 1928, otra vez, el ayuntamiento volvió a la carga y en esta oportunidad nombraron la calle con el nombre de Avenida Calixto García, pero nada, siguió siendo Infanta. Otro dato curioso, hasta 1916 la calle de Infanta llegaba justamente hasta San Lázaro, pues es en esta fecha que se inicia la construcción del tramo que llega hasta 23. Y ya, he hablado demasiado, vamos a iniciar nuestro programa, ya sabes, como me lo contaron. Ahí va. En el programa pasado les hablábamos de la ya desaparecida funeraria San José y les decíamos que no era la única. Aquí tenemos a una sobreviviente en el marco de nuestra protagonista de hoy, la Funeraria Nacional. Su historia es la siguiente. Fue fundada en la década del 40 del pasado siglo con el nombre de Funeraria Bior, pues su dueño era José Bior, un importante comerciante, negociante de este mundo funerario. Pero con el paso del tiempo fue absorbido su negocio por una de las empresas que para la época se estaba convirtiendo en la más importante. Así es que tuvo que venderla y su nuevo dueño se llamó José Rivero Hernández. Este señor rápidamente al tomar posesión de la funeraria le cambió el nombre, pasándose a llamar como la conocemos hoy en día, La Nacional. El señor Rivero, y voy a llamarlo así, a pesar de que no lo conocí porque debió haber sido un hombre muy serio y además dedicándose a lo que se dedicaba. Era todo un emporio dentro del negocio fúnebre en la capital, desde las flores hasta las bóvedas. Era dueño de una de las dos fábricas de coronas mortuorias más importantes de La Habana. También dueño de la funeraria de Calzada Icá, que por aquel entonces se llamaba Funeraria Rivero. Y además a su familia pertenecían más de 1000 títulos de propiedad dentro del cementerio de Colón. Así es que si usted quería morirse en la época, prácticamente había que pedirle permiso a Rivero. A mí por el momento no me anima ni a hablar con sus familiares. Seguimos. Hago una rápida parada por acá para decirte que aquí radicó en la década del 20 del pasado siglo la Pernino Marble Company, una procesadora de mármol y granito cuyo dueño era un italiano de nombre Víctor Pernino, quien construyó para residir en ella a Viñalita, la regia casona que se encuentra en la calle Paseo, donde hoy en día radica el Museo Servando Cabrera. Estamos ahora en Infanta y Peñalver, pues aquí se encuentran dos sitios relevantes dentro de la historia de esta calzada. El primero es este edificio desde hace mucho tiempo pintado de azul. Aquí radicó la revista Carteles, una de las revistas más importantes de Cuba en todos los tiempos. Fundada en 1919, estuvo en la preferencia del público hasta su desaparición en 1960. En un inicio su tirada era mensual, pero después, a partir de 1924, comenzó a ser lanzada semanalmente con el objetivo de sus directivos en convertirla en la revista gráfica cubana más importantes de la Cuba republicana. Mis amigos, a través de entrevistas, reportajes, fue mostrando los acontecimientos socioculturales más sobresalientes de la época, no solamente en Cuba, sino también en el mundo entero. Figuras como Emilio Roy y Alejo Carpentier formaron parte de su directiva en diferentes etapas y entre sus colaboradores militaron nombres tan ilustres dentro de nuestra literatura como Onelio Jorge Cardoso, Vigilio Piñera, Dora Alonso o Félix Pita Rodríguez, por solo mencionar algunos. En 1954 su propiedad pasa a manos de Miguel Ángel Quevedo, el dueño de la otra gran revista cubana de la época, la revista Bohemia. Mis amigos, este es el otro sitio que quería traerlos aquí, justo en Infanta y Peñalver. La inmensa mayoría de los habaneros recordamos esta casona como una casona de vecindad, por cierto, cada día más depauperada.
Pero quiero que se fijen en un detalle. Miren, arriba en su fachada. ¿Ven aquella estrella? Señores, si les digo que esta fue una de las primeras fábricas de chocolates, caramelos y confituras que existió en nuestra ciudad, ¿sí? Bajo la marca La Estrella. Esta marca ha trascendido el tiempo en nuestro país, fundada en el siglo XIX. Sus dueños decidieron trasladar su fábrica para este sitio en 1900 y aquí estuvo hasta 1930, cuando se muda para el Cerro, lugar donde se encuentra aún hoy fabricando confituras bajo la marca La Estrella. A que esa no te la sabías, ¿eh? Y ahora sí, vámonos para casa del maestro Don Ciro Bianchi. Sígame. Don Ciro Bianchi. Okay. Ahí, amigo, recorriendo nuevamente la calzada de Infanta. Hace muy bien, hace muy bien. Tiene mucha historia. Sí, Infanta. sí, hombre, tiene historia de todo tipo. Porque tú te pones Infante San Lázaro, por ejemplo, era el choque de los estudiantes con la policía. Por cierto, que ahí hay un parque, el Parque de los Mártires universitario, que no es un parque, no es una plaza con un monumento, sino es una plaza que es a su vez en un monumento. Claro. Y es la primera intervención moderna de una arquitectura contemporánea en un contexto histórico ecléctico. Ahí había otras cosas, ahí había un solar que se llamaba el solar de la mierdita, le decía. Y había unos tenderetes de 21 billetes. Y también ahí se instalaban 5 Santos y Artigas. Pero si sigue por esa misma acera, el Santos y Artigas estaba allí, ¿no? Sigue por esa misma acera, está Radio Progreso, que tiene esos estudios que en su momento fueron de los mejores que existían en Cuba, incluso mejores que los de la CMQ, porque el ingeniero que hizo el circuito CMQ, el Radio Centro, la planta de radio de Radio Centro, había trabajado en Progreso. Se va para Comestre y cuando le dice al ingeniero que va a hacer la planta de Radio Progreso las dificultades con las que había chocado, con las que él no debía chocar. O sea, tiene esa solidaridad, claro, y le explica una serie de detalles. Pero Radio Progreso es una emisora viejísima. Es una emisora que surge en el 29, en la calle Monte, y se llama El Progreso Cubano. Después se muda para el edificio del Centro Gallego, y al dueño, bueno, está Fernández, le parecía incongruente que una cosa que estaba en el Centro Gallego se llamaba El Progreso Cubano. Claro. Y por eso le puso Radio Progreso. Por eso que empieza a llamarse Radio Progreso, ahí está, hasta que pasa. Ya en el año 50, cuando empieza la televisión en Cuba, esta gente tiene el dilema, era gente muy adelante, ¿no? Tienen el dilema de hacer una emisora de televisión o hacer una buena emisora de radio. Y se deciden por la buena emisora de radio. Pero es una cosa muy curiosa porque ahí se grabaron discos que se suponía que no se podían hacer en Cuba. Porque todos esos discos de Esther Borja con Luis Carbonell, que primero se hizo en España, que fue un éxito, que está considerado uno de los grandes discos de la historia de Cuba. Después se hizo uno mucho mejor aquí en los estudios de Radio Progreso. Nadie le daba importancia a esos estudios y sin embargo estaban muy bien equipados. Lo que pasó es que ellos se fueron siempre por una programación musical, aunque tenían un buen cuadro dramático. Pero el problema de ellos era no chocar con los mestres. Ellos nunca quisieron chocar, nunca se le quisieron ir por arriba a los mestres. Ellos mantenían una distancia porque más o menos era un poco segundo de Mestre. Por ejemplo, uno de los Mestres era el presidente de la Asociación de Denunciantes de Cuba y ellos eran los vicepresidentes. O sea, en esa cuerda se mantenía. Hay una instalación interesante ahí que ya no existe, que es el Bar Celeste, que está en Humboldt e Infanta, en la misma esquina, en Humboldt 101. Y ese lugar era más que un centro nocturno, era un café, restaurante, donde mucha gente de la farándula. Acuérdense que ahí estaba el Montmartre, estaba el Parisien, estaba una serie de clubes pequeños que había, grandes, cabarets grandes y clubes pequeños. Cuando terminaban las funciones, iban allí a tomarse un trago, a tomarse la del estribo, ¿no? A comer algo, a conversar, a descargar. Había posibilidades de descargas de música y esas cosas. Y ahí hay una mujer que era una empleada doméstica, y yo me acuerdo de ella, muere casi enseguida, que era una voz que pesaba 300 libras, que se llamaba Fredesvinda García, creo, y le decían Freddy, y tenía una voz fuera de
de serie, una voz como nadie. Y tenía una interpretación de Noche de Ronda y una interpretación del Hombre que yo amé, que era muy particular. Esta mujer tuvo la suerte de que en ese mismo edificio arriba, en Los Altos, vivía Carlos M. Palma, que era un abogado que era director de la revista Show, que no se puede hablar de la farándula en Cuba, ya creo que lo hemos dicho otras veces en el programa, de la farándula en Cuba, los años 50, pero de la farándula cubana, los años 50, tanto dentro como fuera de Cuba, porque tenía corresponsales en un montón de países, que sin hablar de la revista Show, que era la revista que dirigía Palma, para que le decían Palmita, que era abogado y había tenido fama porque era el abogado de las mujeres, le decían el abogado de las mujeres, defendía muchas mujeres acusadas de muchas cosas. Y tenía esa revista Show y él vivía ahí y él oía cantar a Freddy y promociona a Freddy. Bueno, la cuestión es que Freddy en el año 60, que era la antivedec por excelencia, una mujer, te imaginas, de 300 libras, además mestiza, o sea, no era, sin esa sensualidad que tienen las mujeres de cabaret, se convierte, es contratada por el Capri para un show que se llama Pimienta y Sal, y es todo un éxito en el Capri. Graba un disco, llega a grabar un disco con Puchito, un disco que no es bueno porque dice Marta Valdés, que ejercía la crítica musical en ese tiempo, que sabía mucho alcohol cuando en realidad tenía que saber a café. Yeah. Y esta mujer, Freddy, que es un éxito en televisión, que es inmortalizada por Guillermo Cabrera Infante en Tres Tristes Tigres, en la parte que ella cantaba bolero, se va de Cuba, muy, muy temprano, se va de Cuba a Puerto Rico y muere en Puerto Rico enseguida, muere en el 61 en Puerto Rico. Es decir, que no se pudo desarrollar el talento como quizás hubiera podido hacerlo, ¿no? El talento que tenía como quizás hubiera podido desarrollarlo. Quizás no, pero bueno, se murió. Maestro, Infante tiene cualquier tipo de historia. No, desde el Caballero de París hasta un personaje que se llamaba César Vega, que era dueño del cabaret Las Vegas, por eso se llama Las Vegas. Que este hombre, yo no sé, a este hombre se le ocurre que el año 50, el cabaret Las Vegas no era un mal cabaret, era un cabaret de segunda o de tercera, pero no era un mal cabaret, tenía una programación interesante. Pero este hombre en el año 59 se lo hablaba con 3 o 4 faranduleros, eso, que andaban con él, yo no sé, se le ocurre tomar el canal de Panamá para expulsar a los norteamericanos del canal de Panamá y desembarque en Panamá. No, yo creo que no lo tomaron en serio, lo cogieron preso y lo mandaron para acá, para Cuba, no pasó nada. Yo averigüé por él, está vivo, es pastor protestante, pastor de una iglesia protestante. Bueno, maestro, de todo Infanta, aquí terminamos estos 2 programas. Bueno, pues ya usted sabe. Nos vemos la próxima semana. Como usted quiera. Amigos, la invitación queda hecha para encontrarnos juntos la próxima semana. Ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, para seguirle buscando los colores a la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao.